Hola chavos, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, profe, ¿y usted? ¿Todo bien? También gracias aquí, con un día un poco ajetreado, pero bueno, iba a ser un día complicado, pero bueno, en cuanto acabe esta clase empieza el relajo, pero bueno, ya que así de repente hay días, tengo que ir a la facultad, no, bueno, qué feo caso. Deberíamos regresar todos en línea, ¿no? ¿No creen? Ya no quiero regresar a la facultad, pero bueno, creo que ya se nos va a acabar la era de las clases en línea, por lo menos de manera oficial. ¿No? Si todo sigue bien, creo que ya el siguiente semestre todo mundo vamos a andar por allá, entonces, bueno, ni modo. Pues vamos a continuar con el tema. Hoy tenemos clase cortita, entonces el día de ayer vimos las diferentes técnicas de particionamiento y ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. El video del día de ayer no funcionó. No sé qué pasó, se ve todo en negro. No tiene audio, no tiene nada. Bueno, creo que no, el archivo de audio no sé si se rescató, no sé si quieran el archivo de audio, pero el video no se generó bien. ¿Por qué razón? No lo sé. No sé si tuvo que ver que se reinició la máquina, pero voy a tratar de ver qué puedo hacer, pero no les prometo nada. Se ve todo en negro y no tiene ni audio siquiera. Está el archivo de audio separado, pero este, a ver qué puedo hacer. Bueno, mientras tanto, pues el día de ayer terminamos de ver todas las posibles combinaciones, ¿no? Vimos que hay particionamiento simple, particionamiento compuesto y puedo tener combinaciones como yo quiera. Vimos algunos ejemplos, escenarios donde pueden ser buenos algunas estrategias, ¿no? Y aquí nos quedamos, ¿no? Comentamos que los índices también pueden ser particionados, ¿ok? Y los beneficios de particionar pues son los mismos que en una tabla. ¿Ok? Nada más para recordar, un índice pues es una estructura, un árbol, ¿no? Es una estructura que tiene, este, está organizada como un árbol. Es un árbol que le llaman árbol B-tree, que es un árbol balanceado, ¿ok? Entonces, particionar, ¿qué significa? Que algunos de los nodos pueden estar en una partición, otros nodos pueden estar en otra, ¿ok? Y pues la idea de ello es que si son tablas muy grandes, también los índices pues van a tener muchas etiquetas, ¿no? Por lo menos pues una etiqueta o más bien a lo más una etiqueta por cada valor de la columna indexada. Y podemos tener dos variantes, ¿no? Que el índice, por ejemplo, se particione o no se particione. No es requisito que si la tabla está particionada, el índice también deba particionarse. No es requisito. Aquí en este ejemplo, la tabla está particionada, pero vean que el índice no. Pues no hay problema, puede quedarse así. Si decidimos particionar, podemos tener dos técnicas. El índice va a estar particionado de forma totalmente independiente, o sea, con sus propios criterios, sin importar con qué criterios se particionó la tabla. O la otra, el índice que esté particionado de forma similar a la tabla. A este tipo de índices se le llaman locales y a los índices que son independientes en su manera de estar particionados se les llama índices globales. ¿Ok? Normalmente un índice a nivel general se recomienda emplear índices globales para sistemas OLTP e índices locales para sistemas OLAP. O sea, un global sería un índice que está eh, particionado de forma independiente para sistemas OLTP, o sea, sistemas donde se mueven muchos los datos. ¿Ok? Y para agilizar consultas en un data warehouse, por ejemplo, en un sistema OLAP, se recomienda utilizar los locales, es decir, que el índice siga el mismo criterio de particionamiento respecto a la tabla, ¿no? A la tabla donde se encuentra la columna indexada. ¿Ok? Entonces, más o menos un índice local se vería así. Por ejemplo, si la tabla la particionamos con respecto a los meses de enero, febrero, marzo y abril, con respecto al mes, entonces el índice también va a estar particionado así. Nada más va a contener etiquetas o entradas
de los registros que están en la partición de la tabla correspondiente. ¿Ok? Lo mismo para las otras dos. O sea, en este índice no habría etiquetas de los meses de enero, febrero, marzo y abril, ¿no? Solamente los de mayo, junio, julio y agosto. Así se vería. Por el otro lado, si es un índice global, eh, igual pueden tener su esquema de particionamiento, pero es muy independiente el de la tabla. Por eso estas flechas, ¿no? Al tener diferentes formas de particionar, pues significa que un mismo índice puede usarse en cualquiera de las tres particiones. Por eso están las tres flechas, ¿no? Porque al ser diferentes los criterios, pues puede que a lo mejor algunos registros de esta partición tengan su correspondiente índice aquí. A lo mejor otros registros de esta misma partición, el registro de su índice está por acá, ¿no? Entonces pueden estar mezclados, es una mezcla ahí de todo, ¿no? Entonces, así se vería un índice global, ¿no? Bueno, y las técnicas son las mismas. Podemos clasificar, particionar a los índices por rango. Más o menos así se vería un índice particionado por rango. Igual se utiliza la misma sintaxis. Create index, todo esto hasta aquí, digamos, sería familiar para ustedes, ¿no? Create index, el nombre del índice, la tabla y la columna. Y aquí después ponemos el tipo de índice, el tipo de la partición del índice, global partition. Entonces este va a ser un índice global y ya ponemos las condiciones que son las mismas que vimos para tablas, ¿no? Ok, ese es otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, estamos particionando un índice empleando el algoritmo hash. Ok, igual, la sintaxis es muy similar. ¿Vale? Y pues básicamente sería la sintaxis. No voy a detener tanto aquí en los índices con que quedamos a nivel de tabla es suficiente, pero es aquí para que conozcan que también podríamos en un momento dado particionar los índices, ¿no? Índices parciales en tablas particionadas. Este es un concepto interesante. El hecho de que tengamos una tabla particionada significa que vamos a tener la posibilidad de crear índices, ya sea globales o locales, aplicados a solo un subconjunto de las particiones de una tabla. ¿Ok? O es decir, si un índice parcial es creado, ¿no? Cuando un índice parcial es creado, podríamos tener algunos escenarios, ¿no? Para un índice local, dicho índice tendrá su utilidad si su correspondiente partición lo habilita. O sea, podríamos, por ejemplo, tener tres particiones de una tabla y cada uno con su índice. ¿Ok? No sé si se recordarán de su curso de bases 1 que en algunas situaciones los índices no son tan buenos, ¿no? O sea, no son o no se utilizan porque tal vez la consulta no lo amerita o los valores de las columnas no lo ameritan. Si dividimos los índices por partición, cuando hagamos una consulta y si esa consulta cae en esta partición, es decir, que nada más se requiere acceder a esta partición, nada más se utilizaría este índice y en los otros índices quedan intactos, ni siquiera se usan. Entonces ahí pues tenemos esa ventaja, ¿no? De que los índices se van a usar dependiendo donde se requiera, ¿no? Dependiendo de la partición. Y eso pues nos ayuda también un poquito a mejorar desempeño, ¿no? Eh, Observen, por ejemplo, aquí el código. Tenemos la tabla y de entrada el indexado lo apagamos, fíjense. Está deshabilitado, pero se va a habilitar dependiendo el uso de las particiones. ¿Ok? Otra beneficio pudiera ser que podríamos temporalmente apagar un índice, por ejemplo no queremos que este índice se use, pero sí queremos que se utilicen otras particiones. O sea, puedo habilitar o deshabilitar un índice por partición. Tal vez, ¿por qué lo quise deshabilitar aquí? Porque a lo mejor en esta partición no,
no se usa tanto, ¿no? Por la naturaleza de los datos, el índice a lo mejor no se usa tanto. Entonces lo puedo apagar a nivel de partición. ¿Ok? Y bueno, eso es en cuanto a cuestión de índices. Y básicamente hasta aquí vamos a dejarle con lo que es la parte de particionamiento. ¿Ok? De aquí que sigue el ejercicio que tiene que ver con particiones. Pero antes de empezar a revisarlo, preguntas, dudas, algo que no se haya entendido de lo de ayer, en general de las técnicas, en general del tema de particionamiento. ¿Todo bien más o menos? Todo bien, profe. Bueno, entonces vamos a pasar a el ejercicio que les voy a dejar, que este sería el que ya, el último ejercicio del curso, que consiste en una especie de práctica adicional, que consiste en particionar una tabla, una o dos tablas, no todas las que ven aquí, pero sí algunas de ellas. Entonces, nuevamente vamos a usar el mismo esquema, pero ahora vamos a considerar lo siguiente. Seleccionar una de las PDBs para realizar las siguientes acciones. Vamos a crear un nuevo usuario que se llame usuario particiones BDD con los privilegios necesarios para poder crear todos los objetos del modelo, ¿no? Y ahora nos piden que generemos 6 table spaces para poder simular, ¿no? Digamos, discos diferentes y por lo tanto particionar. Entonces, vamos a suponer que este, las particiones que vamos a crear las vamos a guardar en estos table spaces, desde el table space 0 hasta el 5. Y aquí, si se fijan, nos marca la ubicación de dónde va a estar su correspondiente data file. Obviamente aquí pues estamos apuntando a la misma ruta, no es el mismo disco, no tendríamos mucho beneficio, pero pues nos puede servir para simular cómo sería en la práctica, ¿no? La tercera columna me dice el tamaño inicial del data file, o sea, van a ser, el primero sí es más grande de 100 megas, pero los demás, si fijan, son pequeñitos, ¿no? Data files pequeños, pero van a crecer de manera dinámica en intervalos de 50 megas, como, dependiendo cuánto se requiera, ¿no? Ok. El table space por default asignado al usuario debe ser autos TBS 0, por eso es el más grande, ¿no? Y para este table space y para los otros 5 asignarle una cuota ilimitada. Pregunta, ¿si están familiarizados con esto? De aquí de los que llevaron avanzadas o alguien de plano o alguien de plan para esto es nuevo. El cómo crear un table space, cómo asignarle cuota, si están familiarizados con eso o no. Alguien que de plano no, que que estos temas parece que le esté hablando en chino. Conste, porque si no me dice nada, entonces yo me sigo y ya no explico. O sea, asumo que ya tienen todo este background. Ok, Marco dice que no. Bueno, el primer punto que les puedo decir es que si tienen dudas de cómo crear estos table spaces, en la parte de las notas de avanzadas, pueden checar el tema número, ¿qué número fue? Me parece que es el tema 6 que habla de puros table spaces. Ahí se explica qué es un table space, para qué sirve, etcétera, etcétera, y cómo se configura, ¿no? Eso como parte de respaldo. Aquí, lo que les puedo ayudar es, este sería un ejemplo de cómo se crea un table space, ¿no? Normalmente el table space se crea indicándole el nombre, una ruta de donde va a estar su data file. En este data file es donde se van a guardar los datos, ¿ok? Normalmente se le configura un tamaño inicial del data file que se reserva desde que se crea el archivo. Si este data file puede crecer cuando ya se le acaba el espacio, o sea, auto-extend es que puede incrementar su capacidad conforme se requiera y el tamaño mínimo.
¿ok? La otra que dice aquí es que el usuario, el table space por default debe de ser este para el usuario que se crea. ¿Qué es eso del table space por default? Cuando nosotros entramos o logueamos como usuarios, si no le indicamos al manejador dónde vamos a guardar nuestros objetos, en qué table space, si no le indicamos nada, utiliza un default. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese table space por default? User. Users, muy bien, ¿no? Ahí se guardaría todo. Pero yo no quiero eso, yo quiero que se guarde en este table space que acabamos de crear. ¿Ok? Para hacer eso necesito cambiarle ese table space por default. La instrucción creo que no se las puse aquí, ahorita se las pongo. No. Esta sería la instrucción. Ya que tienen su usuario creado. Ah, pues está aquí, miren, lo estoy viendo. Ja, aquí está, ya lo vi. Aquí está la instrucción. Alter user, el usuario, y le dicen cuota. Ah, no es cierto, pero eso es para la cuota ilimitada, perdón. Ja. Para el table space pueden hacer esto. Alter user, su usuario, default, table space, y ya definen aquí el nombre. Ok, con esa instrucción pueden cambiarle el table space por default a un usuario. Ok. Bueno, ya que hicimos eso, entonces ahora sí ya podemos crear los table spaces. El usuario tiene que tener cuota ilimitada en todos estos table spaces. En los 6. Aquí nada más les puse de uno, pero hay que hacerlo de todos, ¿no? Para que pueda utilizar las 6 particiones. Y luego de eso dice considerar la tabla agencia del caso de estudio, crear la tabla considerando los valores del campo clave. Ok. Entonces se van a crear aquí 5 particiones. Ok. Y con estos criterios. La pregunta tal vez ahorita para usted sería, de los tipos de fragmentación que vimos ayer, ¿cuál creen que sea, digamos, la técnica más adecuada para distribuir estos datos? De la A a la F, de la F a la J y así. Sería por rango. Por rango, ¿verdad? Ajá, entonces aquí pueden definir un particionamiento por rango. Ok. Insertar, luego dice insertar 5 registros de tal forma que cada uno se guarde en una partición diferente. En el F, generar una sentencia que muestre los datos que contiene cada partición. Eso lo pueden hacer con esta instrucción. En la cláusula from de la sentencia select pueden poner partition y le pasan como parámetro el nombre de la partición. Y ya con eso la sentencia me mostraría los datos que están únicamente en la partición P1AE. De hecho, si se fijan aquí les agregué una columna fija para que la consulta me muestre en todas las columnas el nombre de la partición. ¿Ok? Algo similar para la otra partición. ¿Ok? Entonces, básicamente es crear una tablita particionada empleando estos table spaces. De la mini explicación de table space, ¿sí más o menos se entendió? ¿O quieren que cheque otra cosa? Que revisemos algo más. Algo que sí tengan cuidado cuando generen estos table spaces, como aquí, es que asegúrense que estas rutas ya existan, deben de existir, porque estas ya las tienen como parte de sus PDBs. Entonces realmente no tendría que crear nada más validen que existan, porque si no existen, habría problema, ¿no? Para que ahí se guarden los data files. Bueno, entonces ese sería el inciso ¿qué? F. En el G ahora crear una tabla autopago y ahí nos dice nada más 2 particiones.
Dice, esta partición deberá contener todos los pagos hasta el 2010. A partir del 2011 se deberá crear una nueva partición de forma automática para almacenar los pagos de los clientes cada 6 meses. La partición deberá ser creada de forma automática. ¿Qué tipo de particionamiento aplicaría aquí? por intervalos. Por intervalos, muy bien, es una variante de por rangos, ¿no? Por intervalos, y ahí tendrían que decirle que genere una para cada 6 meses, ¿no? ¿Ok? Empleándolos como base los ejemplos que vimos. Y nada más son, y bueno, esa es una primera, pero como son dinámicas, se van a generar N, ¿no? Y luego vean que tenemos un segundo criterio, o sea que esa tabla tiene un esquema de particionamiento compuesto. El segundo criterio de particionamiento, los registros deberán agruparse con base a su número de pago de 6 en 6. Es decir, los registros con pagos 1 a 6 estarán en la primera partición y pagos del 7 a 12 en la segunda. Y así sucesivamente, ¿no? Ok, hasta que se formen, hasta que se generen los 18 pagos. Registros que superen a este valor deberán almacenarse en una partición adicional. ¿Ok? Entonces, igual, ¿qué tipo de particionamiento podría ser este? Por hash code. No, porque dice que es con base al valor del atributo número de pago. Los números de pago van del 1 hasta el 18. O sea, es como si pagaras, ¿no? Tu auto en 18 mensualidades, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que los registros de tu pago 1 al 6 en la primera partición, del 7 al 12 en la segunda partición y del 13, ¿no? Al 18 en la tercera. Entonces, igual por rango. Puede ser, aunque también podría, como sabemos que son 18 máximo, ¿qué otra técnica podría aplicar? Porque nada más llegan hasta el 18 como máximo. A lo mejor hay otra técnica un poquito más sencilla. ¿Cómo sería si nada más tenemos hasta el 18? ¿No? Ok, podría ser por lista. Exacto, como dice Marco. Podría ser por lista. Como son 18 valores fijos, entonces podríamos irlos a agruparlos, ¿no? De 6 en 6. 6 para la primera, 6 para la segunda. Y ese es el segundo criterio. Entonces, abusados, esta tabla está particionada de dos criterios. ¿Ok? Igual insertar 3 registros para comprobar que los primeros 3 siguen el primer criterio. Y para el segundo criterio tendríamos que insertar un registro para cada partición. ¿Ok? Y aquí dice no se requiere configurar table space. Aquí, como ya lo hicimos en el anterior, no configure ningún table space. ¿Ok? Para que no sea tan complicado. Y luego viene la siguiente tabla. Para la tabla de histórico tenemos igual 2 criterios, ¿no? El primer criterio la partición se llama H antigua. Contendría a todos los registros anteriores al 2010.
Ok, y se deberá generar particiones por intervalo de un año a partir del 2010. O sea, ese es un particionamiento por intervalo. El segundo criterio sería, se deberá distribuir a los registros de manera equitativa y aleatoria, empleando la PK de la tabla en un total de 5 particiones. Las particiones deberán ser asignadas en los 5 table spaces creados anteriormente, de autos TBS1 y así sucesivamente. ¿Qué criterio de particionamiento sería adecuado? Hash code. Por hash. Ahora sí el hash, ¿verdad? Ahora sí, porque si se fijan es justamente la idea del particionamiento en hash. Quiero generar un número fijo de particiones y que los registros estén acomodados de manera lo más homogénea posible, equitativa y aleatoria. ¿Ok? Muy bien. Y luego para la tabla auto viene con los siguientes requerimientos. ¿Ok? Nombre de la partición, la primera partición, autos cuyo tipo sea particular P. Luego, autos cuyo tipo sea de carga C, sería la segunda partición. Y luego viene el segundo criterio, que sería crear 4 particiones de forma equitativa para poder beneficiarse del concepto de partition wise join respecto a la columna client ID. Ahí, ¿cuál creen que sería la estrategia con respecto a la columna client ID? Fíjense que estamos en la tabla autocliente. Sería por referencia. Ajá, porque si se fijan, el auto tiene una llave foránea, ¿no? Que es el cliente que lo compró. Entonces, el segundo criterio sería copiar el esquema de particionamiento de qué tabla, de la tabla cliente, ¿no? Ese sería el segundo criterio, ¿ok? Por referencia. Muy bien. Luego dice en el J, crear las tablas cliente y orden de compra con base a los siguientes requerimientos, ¿ok? Ahí dice cliente P1 a la partición 3. ¿Ok? Se requieren generar 3 grupos de registros para mejorar el desempeño, al aplicar join con la tabla orden compra, de tal forma que estos registros se ejecuten, que más bien que estos joins se hagan en paralelo. Igual ahí, ¿qué técnica sería? Ahora queremos mejorar el desempeño con orden de compra, ¿no? Orden compra y es cliente. Se requieren generar 3 grupos de registros para mejorar desempeño al aplicar join con la tabla orden compra. ¿Ok? La tabla cliente no se ha particionado más atrás, ¿verdad? No. Entonces, primero, tenemos una tabla hija y una tabla padre, ¿no? Cliente sería la tabla padre y orden compra la tabla hija. ¿Cómo particionarían estas dos tablas para cumplir con ese requerimiento? Si requiero generar 3 grupos de registros, ¿cuál sería, y si no me da ningún criterio, cuál sería la técnica? Tengo una tabla y la quiero dividir en 3 cachos. Por hash code. Con hash, exacto. Pero ¿a quién se la aplico? ¿A la padre o a la hija? Considerando que quiero también que las operaciones join sean eficientes. ¿A quién le aplicaría el hash, la partición de tipo hash? ¿A cliente o a orden compra? Al cliente. A Sería cliente, que es la tabla padre, muy bien. Y por lo tanto, para que los joins sean en paralelo, ¿qué tendré que aplicarle a orden compra?
por referencia. Por referencia, así es. Esa sería la solución. ¿Ok? Muy bien. Luego dice el inciso K, considerando los temas anteriores, realizar la recolección de las estadísticas para todas las tablas del usuario. Posteriormente, generar una sentencia SQL que muestre el nombre de la tabla, el nombre de cada una de sus particiones, el número de subparticiones y el número de registros que contiene. ¿Ok? ¿Por qué les pido las estadísticas? Porque hay veces que hasta que no se corren o se actualizan las estadísticas, se hace visible toda la información que les pido aquí. ¿Ok? Bueno, entonces ese sería su última, digamos, su última práctica, ¿no? ¿Cómo van con las otras? ¿Ya acabaron? ¿En cuál van? Platíquenme cómo van con las últimas. ¿En cuál van? Bien, profe, en nuestro caso ya acabamos la 8. ¿Ya? Ah, muy bien. Ok. Está muy bien. Ya deberían de... Ajá, hacia adelante. No, le iba a decir que las 7, profe. Las 7, ok. Échenle ganitas ya. Ya deberían de estar entre las 7 y 8. Ok. Nos queda ya nada más una semanita. Entonces, mi sugerencia sería échenle ganas para que esta misma semana cierren sus prácticas. A más tardar esta semana. La siguiente semana, pues se dedican a hacer estos 2 ejercicios, ¿no? Y repito que tienen también por ahí pendiente el proyecto final. Entonces, pues para eso tendrían que 2 semanas a partir de la siguiente, ¿no? La siguiente es la última. Luego viene la primera semana de finales y en la segunda semana, hacemos la entrega del proyecto. Casi tienen un poquito más de 2 semanas, pero no se confíen de todas maneras, ¿no? El proyecto final está pesado, entonces, y tiene validadores abusados. Bueno, vamos con el último tema del curso, que sería la ejecución en paralelo. ¿Ok? Ese tema es muy interesante también y complementa lo que hemos estado revisando desde que empezamos a ver el tema de optimización de consultas. Muy útil, sobre todo si tenemos particionamiento, porque para realmente tener el beneficio máximo, es decir, que comentábamos el día de ayer que las consultas se lanzan en paralelo para utilizar los dispositivos de almacenamiento al mismo tiempo. Para que eso ocurra, tenemos que habilitarlo, ¿no? Habilitar esas opciones. De otra manera, pues no se va a utilizar paralelismo, ¿ok? Entonces, representa la posibilidad de hacer uso de múltiples procesadores, ¿ok? Esto sobre todo aplica cuando tengamos un server donde haya múltiples procesadores o por lo menos un procesador multicore, ¿no? Para que una misma sentencia sea ejecutada por varios procesos, ¿ok? ¿Cuál es el principal beneficio? Los tiempos de respuesta. O sea, se van a reducir considerablemente, ¿ok? Normalmente este tipo de estrategia se utiliza para consultas que manejan una gran cantidad de volúmenes, ¿no? Que le llaman operaciones de ira intensive. ¿Ok? Entonces, ahí el paralelismo nos ayuda. ¿Dónde se utiliza? Normalmente en data warehouses o en sistemas de analítica, ¿no? Decision Support Services. Para sistemas OLTP también pudieran aplicarse, pero sobre todo para hacer operaciones en batch, ¿no? Cuando hacemos múltiples inserciones o múltiples operaciones de ML. ¿Ok? La ejecución en paralelo también se le conoce como paralelismo, ¿no? Ya que el trabajo que representa procesar una consulta se divide en partes. ¿Ok? Un ejemplo pudiera ser, ¿no? Si queremos procesar o hacer algún análisis con las ventas del año, si la tabla está particionada, por ejemplo, por cuatrimestre, podríamos hacer que se creen 4 procesos y que cada proceso trabaje uno por cada partición. ¿Ok?
Bueno, ¿dónde deberíamos usar paralelismo? Consultas que requieren escaneos de tablas muy grandes, creación de índices muy grandes también, ¿ok? Inclusive en vistas materializadas también podríamos aplicarlo. Operaciones masivas, ¿no? Múltiples operaciones de ML. ¿Ok? En donde, o ahora también otra cosa, no siempre es bueno habilitarlo, no hay que tener cuidado, porque si no contamos con el hardware adecuado, de nada nos sirve, ¿no? Es decir, en qué condiciones sería bueno, en consultas donde hacen referencia a grandes conjuntos de datos, ¿no? Existe baja concurrencia. ¿Cómo que baja concurrencia? Eh, es decir, que no hay tantos usuarios conectados a la vez, sino más bien aquí lo que predomina es el volumen de datos. Y minimizar los tiempos de respuesta son un requisito indispensable. ¿Ok? De hecho, van a ver que cuando hagan algunos ejercicios aquí, puede ser que el particionar y hacer en paralelo no mejora mucho, pero es por nuestros ambientes que están un tanto limitados, ¿no? Que son pocos los datos. Y también hacer pocos los datos, pues ahí nos sale hasta contraproducente a, ¿no? Agregarle todas estas funcionalidades. Ok. Si no contamos con el hardware adecuado que realmente soporte procesamiento en paralelo, pues entonces no nos va a servir de mucho esta técnica. Aquí asumimos que tenemos múltiples procesadores, ¿no? El ancho de banda también es importante, ¿no? Sistemas donde el uso de CPU siempre es bajo. Por ejemplo, si nuestra base siempre está con un uso bajo de CPU, de procesador, pues funciona, ¿no? Porque tenemos recursos de sobra. Ok. Memoria suficiente, ese es otro punto, ¿no? Al levantar varios procesos a la vez implica que cada uno requiere memoria y por lo tanto hay un mayor consumo, ¿no? Muy bien, entonces la ejecución paralela. ¿Cómo es que se procesa una sentencia SQL en paralelo? Bueno, primero que nada, la sentencia se somete a un proceso de optimización, que fue el que ya más o menos revisamos en temas anteriores, ¿no? Ver los métodos de acceso, etcétera. Y después viene una etapa de paralelismo, de cómo podría paralelizarse esa consulta. ¿Ok? Si se determina que la consulta se puede paralelizar, no todo es posible. Entonces, los siguientes pasos es revisar el plan de ejecución para entender cómo es que la base está paralelizando una sentencia. Me voy a adelantar un poquito. Este dibujito es un poco bastante ilustrativo, diría yo, en donde a nivel general cómo se podría entender el particionamiento. Este está por aquí. Creo que ya me pasé. Aquí. Así. ¿Ok? Supongan que una consulta requiere hacer estas operaciones, un table access full, luego un otro table access full, y luego hace un join entre ellas, hace un sort y luego ya regresa el resultado. O sea, de estas 4 operaciones que ven aquí. ¿Ok? ¿Cómo creen que funcionaría el paralelismo para esta misma consulta? Sobre todo chequen el dibujito que está representando este dibujito. ¿Ok? ¿Cómo creen que nos ayudaría ahí el paralelismo si lo que quiero es ejecutar esa consulta? Pues como separando las tareas, ¿no? Que están ahí asignadas. Bueno, las tareas están separadas por cada color, ¿no? Una tarea de hacer un table access full, pero eso de todas maneras se haría si no usáramos paralelismo. O sea, la separación no es por tarea un tanto, ¿no? Sino por otro criterio. ¿Cuál creen que es? Sobre todo vean esta partecita de aquí. Fíjense, voy a hacerle la analogía.
supongamos que tenemos una casa y queremos remodelarla. ¿Qué sería lo más adecuado para acabar la remodelación lo más pronto posible? ¿Qué harían? Quiero remodelar una casa, pero quiero que se haga lo más pronto posible. Trabajar en todos los cuartos a la vez. Ajá. ¿Están de acuerdo que esta remodelación la puedo descomponer en actividades, ¿no? La actividad 1, la actividad 2, la actividad 3 y así. No necesariamente trabajar en las 3 va a funcionar porque ¿qué tal si algunas actividades dependen de la otra, ¿no? Para poder trabajar en A2 necesito haber acabado A1, ¿no? ¿Qué tal si A1 es quitar el piso viejo, ¿no? Suponer que vamos a cambiar el piso de la casa, pero para poderlo poner el nuevo necesito quitar el anterior, ¿no? Entonces tengo una primera actividad que se llama remover piso. Una segunda actividad que se llama ya poner el piso nuevo. ¿Ok? Entonces realmente aquí pues estas tareas no podrían correr como que en paralelo, ¿no? Porque una depende de la otra. Pero entonces, ¿cómo me beneficiaría bajo esta situación? De que primero debo acabar A1 para hacer A2. Y a pesar de ello, tener buen paralelismo. ¿Qué harían para remodelar su casa entonces? Si A2 depende de A1. O dice, yo ni me preocupo porque nunca voy a remodelar una casa, ¿no? No, no se les ocurre nada. Ok, si yo sé que... Agru- Sí, adelante, adelante. Agruparíamos a uno y a dos, digamos, como para que lo haga la misma persona y mientras tanto las otras actividades que no necesiten o que no dependan de esas, pues que lo haga otra persona, ¿no? Pero ¿no crees que ahí estás serializando? Porque si dedicas a una persona que haga A1 y A2, pues hasta que acabe la persona de hacer A1 va a poder hacer A2, ¿no? Lo cual está bien porque dependen, ¿no? Pero yo quiero que, por ejemplo, A1 se acabe lo más pronto posible, ¿no? Porque si nada más pongo a una persona, pues se va a tardar un ratito, ¿no? En A1. Yo quiero que se acabe rápido, lo más que se pueda A1. ¿Qué podría ser? Que en lugar de que sea que un trabajador, que sean qué? Varios trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa si le digo, a ver, la actividad 1 hágala entre 3? ¿Qué beneficio obtendría? Se Se terminaría va a más terminar rápido. más Se rápido. termina más rápido, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, ¿cómo creen que está funcionando aquí el paralelismo? Si yo quiero hacer fíjense, aquí quiero hacer un join, un hash join entre dos tablas. Pero para poder hacer el hash join, pues primero necesito hacer los table access full, ¿no? Pero ¿en dónde entraría entonces el paralelismo? Que varios procesos van a ¿qué? Hacer cada actividad. Por ejemplo, voy a levantar 4 procesos para que entre todos hagan ¿qué? Un full access scan, un full access, un full scan, un table access full. Acá otros 4 procesos voy a levantar para que entre todos hagan el escaneo completo de la tabla. Si lo ven entonces, es decir, para cada una de las actividades que implique procesar una consulta, cada actividad se va a dividir en pedazos. Si esta es la actividad 1, la vamos a dividir en 3 pedazos y cada proceso se va a encargar de ejecutar su pedacito. Es lo que están representando esas líneas aquí. Entonces, sí, más o menos se entendió cómo funciona esto. O sea, esto significa que yo puedo prácticamente paralizar casi cualquier consulta, ¿no?
No necesariamente tiene que estar particionada la tabla o cosas del estilo, ¿no? O sea, es dividir la tarea en pedacitos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si una consulta implica hacer un ordenamiento, por ejemplo, si mi consulta es algo muy sencilla. Select asterisco from, es más así, from empleado. Y ya. Primero, ¿cuál sería el plan de ejecución de esta consulta así sencillita? Select asterisco from empleado. Así. ¿Qué pondrían en el plan de ejecución? Un table access full. Correcto, un table access full. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podríamos paralelizar eso? ¿Se podrá? Es una sola actividad, table access full. ¿Creen que se pueda paralelizar o esa no? Pues se podría segmentar como el número de registros a leer, ¿no? Por cada, digamos, por cada trabajador en la tabla. Exacto. Recuerden que un table access full, ¿qué implicaba? Que tengo que hacer un escaneo de ¿qué? De muchos bloques, ¿no? Estos son los bloques de la tabla. Aquí está el data file y supongan que el table access full implica escanear todos estos bloques. ¿Cómo puedo paralelizarlo aunque sea una sola actividad? Puedo decir, el manejador va a hacer lo siguiente. A ver, voy a crear 3 procesos. ¿Ok? Proceso 1, vas a escanear estos bloques. Proceso 2, vas a escanear estos otros bloques. Proceso 3, vas a escanear estos otros. Entonces, los procesos al mismo tiempo van a escanear los bloques que les tocan. Entonces, de esta manera, paralelizamos el trabajo. Entonces, puedo paralelizar prácticamente cualquier consulta, ¿no? Entonces, los 3 hacen el table access full, pero de sus pedacitos obtienen los resultados y ya nada más al final, ¿qué hacemos con los resultados? Pues los unimos, ¿no? Van de regreso ya unidos, pero ya con el resultado. El resultado, digamos. Y ya. ¿Sale? Entonces, a nivel general se comprende la parte de cómo se puede paralelizar una consulta. ¿Duda? ¿Algo que no se haya entendido? Ya me voy a regresar acá entonces. Ok. Entonces vamos a dejarle hasta aquí porque ya casi son las 10. Ya la siguiente semana, entonces ya que entendimos qué significa paralelizar una sentencia, ahora sí ya vamos a ver cómo se crean esos procesos, ¿no? Oracle utiliza nombres muy particulares para identificar a esos procesos, ¿ok? Básicamente vamos a tener el concepto de PX Server. PX Server se le llama a cada uno de los procesos que se crea para ejecutar una tarea en paralelo, ¿ok? Y por ahí hay otro rol que es el rol de coordinador, ¿ok? Bueno, entonces ya hablaremos la siguiente semana de los que son los PX servers, etcétera, ¿no? Ok. ¿Dudas, preguntas? Clase muy cortita, se me fue muy rápido, pero bueno. ¿Nada? Ok, entonces nos vemos el siguiente martes. Sigan avanzando de favor. Ya les comenté lo de sus 2 tareas. No las he subido a Classroom, pero al ratito las subo. Ayer las iba a subir, pero ya no pude. Entonces en un rato más hago la actualización de su Classroom. ¿Vale? Bueno, nos vemos la siguiente semana. Cuídense, buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, profesor. Bye. Buen día, profe. Buen día.